Yo creo que la desmovilización de los grupos paramilitares de extrema derecha ha dejado muy importantes resultados e igualmente existen importantes cuellos de botella que debemos superar hacia el futuro. Yo creo que los principales logros fue la desmovilización de 32.000 hombres que entregaron 18.000 armas. Estas armas las fundimos en Sogamoso y vamos a construir un monumento a la vida al lado del Museo de la Memoria que se está construyendo en la ciudad de Medellín por parte de un artista chileno que hizo el monumento en memoria de las víctimas de la dictadura militar en Chile, de Pinochet. Yo creo que este fue el primer logro. El segundo logro importante es que gracias a las versiones libres, en Colombia se ha logrado avanzar enormemente en la verdad judicial. Como todos sabemos, en América Latina, donde hubo una impunidad generalizada, después de las dictaduras o las guerras civiles, hubo comisiones de la verdad en Guatemala, en El Salvador, en Argentina, en Chile, que permitieron reconstruir la historia macro, pero esa historia macro no permitió determinar las responsabilidades individuales. En Colombia es el primer país de América Latina y uno de los primeros en el mundo donde la verdad histórica, gracias al área de memoria histórica de la Comisión, y la verdad empírica que determina las responsabilidades individuales están caminando de la mano. Y es una experiencia inédita, porque los fiscales, los jueces, se están alimentando de los documentos de memoria histórica, por ejemplo, la masacre de Trujillo o del Salado, para contextualizar los juicios que se están desarrollando actualmente, y a su turno los historiadores están aprovechando la verdad judicial para construir la verdad histórica. Esta simbiosis entre verdad histórica y verdad judicial tiene pocos antecedentes en el mundo. Y yo creo que de los 52.000 desmovilizados colectivos e individuales, un número muy importante se encuentran en proceso de reintegración a la vida civil, es decir, se han retirado efectivamente de la guerra y de la criminalidad. Más o menos el 2% de los exguerrilleros vuelven a la vida criminal y más o menos el 10 o el 15% de los desmovilizados de las autodefensas vuelven a la vida criminal. Es mucho más fácil reintegrar un exguerrillero que reintegrar un ex paramilitar a la vida civil. Los desmovilizados de la SAUC vienen de experiencias de matar más brutales, consumo de droga, de alcohol, falta de disciplina. Muchas veces se ingresaron por razones mercenarias de sueldo y se reciclan en la vida criminal con más facilidad que los desmovilizados de la guerrilla. Yo creo que el principal lunar de este proceso ha sido este reciclamiento de entre 10 y el 15% de los desmovilizados a la vida criminal. Creo que la creación inicialmente 38 bandas criminales emergentes, quedan 6, es un segundo lunar porque se sigue afectando la seguridad de buena parte de los departamentos del país, y la lentitud de la Fiscalía en el juzgamiento de los autores materiales, que contrasta con la celeridad de la Corte Suprema de Justicia para juzgar autores intelectuales de la parapolítica que hicieron convenios con los grupos paramilitares. Es otro lunar. Yo creo que existen sombras, pero también existen realizaciones en esta política. Colombia tenía alrededor de 29.000 homicidios en el año 2002, una tasa de homicidios probablemente la más alta del mundo, de 68 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. En el año 2008 logramos bajar a 15.000 homicidios, casi una disminución del 50%, y a una tasa de homicidios de 33 homicidios por cada 100.000 habitantes por año. Colombia, que ocupaba el primer lugar de América Latina, comenzó a ocupar el 6º lugar, después de El Salvador, Guatemala, Honduras, Jamaica y Venezuela. Igualmente cayó la tasa de secuestros, el número de secuestros. Pasamos de 3.000 secuestros en el año 2002 a 300 secuestros en el año 2009. Y Colombia, que ocupaba el primer lugar del mundo por el número de secuestros, ocupa hoy el número 9, después de México, Rusia, Brasil y otros países que están por encima de Colombia por el número de secuestros.
Yo creo que si uno mide los resultados de la desmovilización por la criminalidad, ha sido muy exitosa. Sin embargo, a partir del año 2009-2010, de nuevo hay una tendencia creciente en el número y en la tasa de homicidios. Hemos pasado de 15.000 a 17.000 homicidios, y esto se explica en buena medida por las bandas criminales emergentes que están afectando la seguridad, sobre todo de las fronteras marítimas y terrestres, Putumayo, Nariño, Cauca, el Urabá antioqueño, la Alta Guajira, la frontera con Venezuela en el Catatumbo, y también por el crecimiento de las tasas de criminalidad urbana, debido a dos fenómenos: a la lucha por el control de las ollas de la droga, el microtráfico de la droga, y por el crecimiento exponencial de la extorsión urbana. Entonces yo creo que tuvimos muchos éxitos inicialmente, esos éxitos están retrocediendo en forma preocupante, y me parece que hay que poner un enorme esfuerzo para controlar las 6 bandas criminales que restan, sobre todo porque estas bandas criminales, los paisas, los urabeños, etcétera, han absorbido las otras bandas, se han consolidado. Hoy en día tienen un número de hombres enorme, con armas largas, con capacidad de control territorial importante en ciertas zonas del país, y estamos a puertas de que estos grupos consolidados hagan el tránsito hacia bandas criminales con capacidad de exportación de la droga en forma importante hacia el exterior, carteles de la droga. Entonces yo creo que tuvimos avances inicialmente, estamos viendo un retroceso preocupante, y me parece que hay que poner un gran acento sobre este tema. Digamos, yo considero que es muy importante que haya más recursos para la política de reintegración de los excombatientes a la vida civil, porque este desangre de los excombatientes hacia la vida criminal, por falta de oportunidades, por falta de empleo, por falta de proyectos productivos rentables, es muy preocupante. Por otra parte, hay que buscar mecanismos para que los mandos medios y los mandos altos que cometieron crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad sean juzgados y condenados a penas de prisión efectiva, porque muchos de ellos están reciclando la vida criminal. Y en tercer término, me parece que la fuerza pública tiene que combatir con mucha eficacia estas bandas criminales por una razón fundamental. Colombia hoy en día ya no tiene capacidad de introducir la droga a los mercados europeos y norteamericanos, porque ya no hay carteles de la droga. Y el 80% de los ingresos de la droga se obtienen cuando uno lo mete al mercado internacional y lo vende al menudeo, en Nueva York, en Madrid, en Ámsterdam. Colombia se está quedando solamente con el 20% de los ingresos finales del narcotráfico, y esto está debilitando a los grupos armados ilegales en Colombia. Está afectando a las FARC y su economía de guerra, al ELN y su economía de guerra, y está afectando a otros grupos. Entonces, si Colombia permite que estas bandas criminales emergentes se conviertan de nuevo en carteles de la droga, con capacidad de introducir la droga al mercado norteamericano, no a través de la mafia mexicana, o al mercado europeo, no a través de la mafia brasilera, evidentemente vamos a tener un reciclamiento y un nuevo auge del conflicto y de la violencia interna en Colombia. Por eso lo estratégico hoy es impedir que estas bandas criminales hagan el tránsito hacia carteles de la droga con capacidad de reconstruir una economía de guerra en Colombia. Digamos, el fenómeno colombiano es interesante porque el centro del país es crecientemente pacífico. Cundinamarca, Boyacá, Sucre, Santander, son departamentos crecientemente pacíficos, y la violencia se ha ido yendo lentamente hacia las fronteras marítimas y terrestres. Hoy en día las bandas criminales emergentes y los núcleos más duros de la guerrilla están localizados en Putumayo, en Cauca, en Nariño, en el Urabá, en el norte de la Guajira, etc. Entonces hay que ir del centro hacia la periferia consolidando el control territorial. Eso es fundamental. En esta zona se está produciendo un retorno de la población campesina al campo, y es donde se va a iniciar la restitución de bienes en el país. Y yo creo que, lo que Colombia debería hacer en los próximos 2 años es ir consolidando
del centro hacia la periferia, el control territorial, e ir debilitando las economías de guerra. El narcotráfico como combustible del conflicto armado y como combustible de la violencia interna. Yo creo que son dos cuestiones fundamentales para evitar lo que está ocurriendo. No, yo creo que es enormemente importante la desarticulación de las redes regionales, del paramilitarismo, que iban más allá del aparato puramente militar, donde había redes económicas, políticas, etc. Pero es evidente que cuando uno tiene un conflicto tan prolongado como el colombiano, de los 12 conflictos armados que existen hoy en el mundo, hay 3 conflictos que tienen más de 50 años. El conflicto Israel-Palestina, el conflicto entre la India y Pakistán por el control de la región de Cachemira y el conflicto colombiano. Y estos conflictos de más de 50 años echan raíces muy profundas. No es fácil superar un conflicto tan prolongado y no es fácil cuando el paramilitarismo ha hecho raíces tan profundas en muchas regiones del país. Yo creo que una vez debilitado el aparato militar, los aparatos económicos y políticos a su turno comienzan a sufrir un debilitamiento. Me parece que lo más importante en los próximos, el próximo año va a ser agudizar, fortalecer los mecanismos de restitución de bienes para la población campesina como un mecanismo para debilitar las bases económicas de lo que fue el paramilitarismo en el pasado o el paramilitarismo con las redes políticas en múltiples departamentos. Yo creo que sobre todo es una tarea en las regiones del despojo, que fueron Magdalena, Córdoba, Bolívar, Sucre, Cesar, el Urabá antioqueño y algunas regiones, sobre todo de la antigua zona de Distensión, donde masivamente los propietarios fueron expropiados por las FARC y se encuentran testaferros de las FARC en la antigua zona de Distensión. Yo creo que Colombia tiene que enfrentar fundamentalmente las zonas del despojo para debilitar el paramilitarismo y la parapolítica en Colombia. Es un fenómeno, insisto, de ciertos departamentos de la costa, de Urabá y la antigua zona de Distensión, con prolongación hacia el Meta. Esas son las zonas fundamentales donde se ha producido la restitución en Colombia de tierras. Y así se puede desactivar un poco el conflicto a futuro, digamos. Sí, porque la economía de guerra se está debilitando fundamentalmente por la vía de la disminución del secuestro y por la vía de la disminución de los ingresos del narcotráfico. Ahora, en este momento es una segunda fase para debilitar las economías de guerra, es debilitar la extorsión, que se está fortaleciendo mucho en Colombia, y debilitar economías locales que puedan alimentar estos grupos, fundamentalmente a través de empresas de fachada de los antiguos grupos paramilitares o de los actuales grupos guerrilleros. Yo creo que esos son los elementos fundamentales para ir desactivando a largo plazo el conflicto.